Muy buenos días a todos los que están conectados. Empezamos en 3 minutitos. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Estamos esta tarde, con la doctora Shulamit Goldsmith. Hablaremos sobre la guerra cristera. Shulamit, bienvenida. Gracias, Alberto. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que es poco conocido, poco reconocido. Si ustedes revisan en su educación histórica, van a constatar que el tema de la guerra cristera no se da, no se proporciona al alumno, al ciudadano en general, ni durante la primaria, ni la secundaria, la preparatoria, aún para quienes hicimos la carrera completa de historia. La guerra cristera se vio como muy por encima. Últimamente se le ha dado mayor importancia, no mayor importancia, pero mayor atención. ¿Sí? Hay historiadores actuales que se han dedicado a este tema que la han llamado la guerra escondida o la guerra secreta. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. La guerra cristera toma su nombre del grito de batalla que van a utilizar quienes se involucraron en este proceso, que es Viva Cristo Rey. Aquí voy a ir despacito explicando cada cosa. Primero, esta guerra cristera reviste de alguna manera las características de una guerra civil. ¿Por qué? Porque va a ser entre hermanos,
¿sí? Aquí hay ejército mexicano, no hay ninguna interferencia bélica de otro país, y el campesinado, la población rural de México. O sea, es un conflicto bélico que se va a llevar a cabo entre los años 1926 a 1929 y que se va a desarrollar en ciertas regiones del país, muy amplias, sin llegar a haber cubierto todo el territorio nacional. Esto tiene mucho que ver porque refleja una mentalidad que hasta el día de hoy pervive en ciertas regiones del país, el centro, los altos de Jalisco, Guanajuato, muy importante, Colima, Michoacán, llegó hasta Zacatecas, o sea que el lugar, el espacio fue amplio, aunque vamos a ver hasta qué grado va a ser importante este conflicto. Es un conflicto armado, repito, que se lleva a cabo en esos años muy determinantes para el desarrollo de nuestro país. Oímos 26 al 29. Entendemos que el país está saliendo apenas del shock, del impacto del movimiento revolucionario. Entonces, hay que entender aquí por qué se va a dar esto. Voy a hablar de primero que nada de los antecedentes. En Guanajuato, como respuesta, lo vimos en clases pasadas, como respuesta a la Constitución del 17 de 1917, que reitera las leyes de reforma, que ustedes recordarán que hablamos, que las leyes de reforma son aquellas, entre otras muchas, que constriñen el poder de la Iglesia. La ley Iglesias, que no es por las iglesias, sino por el señor Iglesias, la ley Iglesias, la ley Juárez, la ley Lerdo, son leyes que van a coartar, a disminuir el poder social, el poder educativo, civil y económico de la Iglesia Católica. La Iglesia en el 57, también ya lo hablamos, va a ser seguida por una guerra civil, la Guerra de los 3 años, que se termina cuando Juárez toma el poder, y ya hablamos también de Juárez, que Juárez va a ser un hombre determinado, fuerte, decidido, que va a poner un alto, más que poner el alto, va a poner en vigor las leyes de reforma a pesar de los conflictos y a pesar de las protestas de la Iglesia Católica. Para esto entonces tenemos que ir a unos antecedentes mucho más lejanos para entender por qué todavía en 1926 al 29 va a haber un brote de rebeldía tan fuerte que lleva al país a una guerra civil en ciertas zonas del país. ¿A qué me refiero por antecedentes? Antecedentes muy lejanos. ¿Cuáles? Los que nos llevan hasta el momento de la conquista. ¿Por quién fuimos conquistados? Fuimos conquistados por el Imperio Español, un imperio que está bajo un régimen duro, con una sola cabeza, aparentemente, porque los reyes católicos que se unen y forman una sola cabeza reinante van a compartir, no abiertamente, pero sí en la realidad, con la Iglesia Católica. Entonces, lo que los pueblos americanos, el pueblo mexicano va a heredar, junto con muchas otras cosas que traen los conquistadores, una extrema religiosidad que a través de la evangelización paulatina de la población nativa va a ir permeando la mentalidad, la psique, las costumbres de los mexicanos. Entonces, ponerse frente a los intereses de la Iglesia siempre ha sido
un gesto muy arriesgado y con graves consecuencias. Entonces vamos a ver que durante 300 años, los 300 años que vamos a hacer virreinato, está allí presente, muy presente la evangelización, muy presente los personajes de la iglesia, llámense frailes, sacerdotes, evangelizadores, que van a estar muy presentes en toda la vida nacional durante el virreinato. Y también, lo sabemos, durante la independencia, que a diferencia de lo que había sido siempre, que la iglesia toma el lado, se pone a favor de los intereses políticos, de los intereses mayores, de las clases privilegiadas, hemos visto que en conflictos graves en México los sacerdotes toman el lado del pueblo, aunque estructuralmente no. Entonces vamos a llegar al siglo XIX, en el que hay un intento de que este país entre a la modernidad, se abra a la inmigración y que esto va a requerir que la iglesia suelte su puño que tenía sobre la educación, sobre la economía del país, a ser los propietarios de enormes latifundios en el registro civil. O sea que hay necesidad de poner a la iglesia de lado, o sea, darle su lugar, pero al interior del hogar, al interior de la familia. Eso es muy interesante que nosotros, muy importante que nosotros tengamos en cuenta que todas estas leyes de reforma que surgen en la Constitución de 1857, en la época juarista, que se reiteran en la Constitución del 17 a raíz de la Revolución y que siguen vigentes hasta el día de hoy, no se supone que yo deje de ser religiosa, que yo no vaya a mi iglesia o a mi sinagoga o a donde yo quiera ir. Es que la iglesia no debe de hacer manifestaciones propias al exterior, porque esto quita la laicidad de un país. Y México en el 57, 1857, se convierte en un país laico. Y así va a ser, a pesar de la molestia, a pesar de los esfuerzos de la iglesia, porque la iglesia es un poder seglar, un poder a través de los siglos, ¿sí? Que a veces está en la cúspide, a veces tiene menos oportunidades y menos prerrogativas, pero que siempre está buscando su poder. Entonces, vamos a pensar en el siglo XX ya, que es cuando se va a desarrollar la guerra cristera. ¿Cómo surge? Les digo, ya existen todos sus antecedentes de una molestia, de un inadecuamiento de la iglesia a la situación que pervive ya el país, porque el país, encima de todo, ya pasó el movimiento revolucionario, ya está queriendo redituar de los logros, los cuales sean, de la Revolución Mexicana. Y he aquí que la iglesia se resiste a aceptar la Constitución del 17, que, repito, reitera lo que había dicho la del 57. ¡Qué osadía! Ya nosotros hablamos también el otro día de Maximiliano, que Maximiliano llega y se pliega a las leyes de reforma porque considera que eso es lo adecuado para la nación. En estos, a raíz de la Constitución del 17, el arzobispo de México insta a la población a desconocer la Constitución, a hacer a formar una nueva constitución que se llamaría la Constitución Cristera. Esta es una enorme osadía que el gobierno no la va a poder aceptar.
En esos momentos, en los años 20, se planea la construcción de un enorme monumento a Cristo Rey en Guanajuato, que es uno de los centros de la guerra, donde se va a desarrollar la guerra cristera. Estos son provocaciones de la Iglesia al gobierno. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno? El gobierno, como les digo, está lidiando con muchos otros problemas. Y además aquí el problema con una verticalidad de la Iglesia Católica, de la estructura de la Iglesia, ¿sí? De tal manera la institución, ya digamos la institución eclesiástica, se rebela contra el gobierno mexicano. El gobierno mexicano, a raíz de la revolución, está intentando y está logrando mayor civilidad, o sea, darle fuerza al poder civil del gobierno. Ya está tratando de quitarle lo bronco al ejército mexicano revolucionario, que no fue nada fácil. Todos aquellos revolucionarios, generales, jefes que triunfaron, que estuvieron al lado de los jerarcas revolucionarios, ahora quieren sus premios, ¿verdad? Y algunos los consiguen en el sentido económico. Eso es otro asunto. Pero ya se está logrando, ya vamos a redituar los mexicanos de esta revolución tan sangrienta, tan larga, tan cruenta que nos ocupó previamente. Y en eso tengo también que reducir el poder de la Iglesia para caminar como un país moderno y laico. La Iglesia no lo va a aceptar. La Iglesia, como les digo, empieza a hacer estas provocaciones que el gobierno no se va a permitir que se lleven a cabo. Con lo del monumento a Cristo Rey, que el gobierno lo suspende, es como el cerillo que prende esta rebelión. La Iglesia responde porque se empieza a dar como un ping-pong entre provocaciones y provocaciones de un lado y del otro. La Iglesia responde cerrando los templos y dice, o me da la libertad que yo requiero o voy a privar al pueblo de las misas, de los servicios religiosos. Esto va a ser un grave golpe para la población en México, sobre todo para esa población del centro de la República, que era básicamente una población rural, devota, ¿sí?, que no le había visto mucho caso a todo el movimiento revolucionario en el que se vio involucrada la población rural, pero de la cual no está sacando ningún provecho. Y encima de todo, le quitan, como quien dice, su sustento espiritual, o sea, los servicios religiosos. Y un llamado a las armas va a prender como reguero de pólvora, ¿sí? Y va a iniciarse una guerra que podríamos llamar hoy con términos más actuales, una guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque la población rural ni tiene entrenamiento militar, ni tiene las armas, ni tiene la experiencia, pero ante esta provocación de, como les digo, quitarles su sustento espiritual, cuando los templos cierran en 1926, se levanta este furor campesino, básicamente, ranchero, saben, son diferentes grupos rurales, y se levanta la guerra cristera. ¿Por qué cristera? Ellos, todos estos guerreros de la fe, digamos, se levantan al grito de ¡Viva Cristo Rey! Como les digo, es básicamente rural. Hay un sector urbano que va a ser como de gente un poco más educada, que no se va a meter directamente al conflicto armado,
sino se va a dedicar a la cuestión de la difusión de las ideas de la guerra cristera, a la organización de estas desorganizadas guerrillas. Entonces, la guerra se prende y no hay manera de controlarla. Durante 3 años, el ejército mexicano va a ir por todas estas zonas del país, muy especialmente Jalisco, muy especialmente Guanajuato, pero se va a seguir hasta Zacatecas, que está hasta el norte, Colima, Michoacán, en fin, como les digo, como un reguero de pólvora, de tal manera que el ejército no ve la manera de terminar con este levantamiento. Se vuelve como un problema endémico. Ya también a tiempo atrás hablamos qué significa endémico. Una cosa que está latente, que no veo la manera de terminarla. El gobierno se da cuenta que no hay manera de terminar esta guerra de guerrillas, que a veces hay victorias de un lado, a veces hay victorias del otro lado. Hay algunos jefes, un par de nombres que sí sonaron, Enrique Gorostieta, por ejemplo, pero pocos porque, como les digo, eran campesinos, eran labriegos los que se van y que les tocaron su punto más sensible, como es el religioso, y siguen luchando para el bien de la guerra cristera. Muchos sacerdotes se unen a la guerrilla y van a ser, obviamente, por tener un cierto tipo de educación un poco más avanzada que el campesino, que se involucran realmente con ánimo, con idealismo en esta guerra. El gobierno, por su parte, está enfrentando problemas graves. Es la época de que se asesinó, los años 20 a 30, se asesinó a Carranza. Ya está nuevamente el problema de las elecciones, que como hemos visto, son una situación, un problema ahí sí endémico en nuestro país. Cuando había elecciones, voy a hablar del pasado, cuando había elecciones, todo siglo XIX y parte del XX, siempre llevó consigo violencia y asesinato de los posibles o de los futuros candidatos. Y aquí tenemos que Obregón se quiere reelegir. Aquí hay un problema porque está Plutarco Elías Calles en el poder. Plutarco Elías Calles va a ser un hombre igual, muy determinado, muy poco sensible. No supo o no quiso manejar la situación religiosa con mayor tacto. También hay que tener en cuenta que la iglesia no contó con personas diplomáticas que pudieran llegar a un arreglo. Aquí quiero decir que el episcopado mexicano, o sea, la autoridad eclesiástica mexicana, no se engancha con este movimiento, no quiere darle apoyo porque del Vaticano habían dicho las autoridades altas no se van a involucrar con este movimiento campesino, todo lo tendremos que arreglar de otra manera, lo cual finalmente sucedió. Pero, ¿qué les digo? Plutarco Elías Calles emite leyes todavía más y más severas para el clero mexicano. Por ejemplo, los sacerdotes para ejercer tienen que ser casados. Fíjense que pues algunos los ha de haber caído muy bien esta ley, pero en la jerarquía eclesiástica esto está totalmente prohibido. Era como una provocación más de Calles. Cerrar monasterios, cerrar conventos, reafirmar que los sacerdotes y las monjas no pueden salir a la calle con sus atuendos religiosos, que ahora ya se ve durante muchos años, durante el siglo XX, eso se mantuvo.
que no hay manifestaciones religiosas en las calles. Sabemos que el día de San Isidro, por ejemplo, o el día de Santa Inés, dependiendo del pueblo, la gente saca la imagen y hace una peregrinación, o la peregrinación a la villa llevan una efigie de la Virgen de Guadalupe. En fin, todo esto se prohíbe. Todo esto finalmente lo toma la Iglesia como una más y más provocación del gobierno contra las expresiones religiosas. Varios de los gobernadores, un espacio que no se enganchó en la guerra cristera, pero que la personalidad y la actuación del gobernador, el famoso Tomás Garrido Canaval, va a llevar a cabo mucho más. Expulsa, es otra de las cosas que pide la ley Calles, expulsar a todo sacerdote o prelado extranjero. De ninguna manera aquí en México, como se acostumbraba que llegaban sacerdotes españoles, muchos belgas, algunos franceses, y que pues inyectaban una cierta autoridad a las autoridades mexicanas, a la iglesia mexicana. Pues la ley Calles y, por ejemplo, en Tabasco, Garrido Canaval, lo van a reforzar excesivamente. Garrido Canaval se da diríamos entre nosotros, la chutzpah, el descaro de que en una exposición ganadera al toro semental le pone Dios. Imagínense ustedes qué provocación es esto para el pueblo. Pero bueno, Tabasco fue un caso específico en el que no se engancha mucho con la cuestión religiosa, pero esto no podría haber sucedido, por ejemplo, en Guanajuato, porque realmente fue una enorme provocación. Entonces vamos a tener que la guerra cristera se va a mantener activa, explosiva, durante 3 años, del 26 al 29, y no hay manera de encontrar una solución. Ni el gobierno está dispuesto a ceder, ni la gente allí en el campo con sus armas que ven que las iglesias con los templos continúan cerrados, quiere decir que no se ha solucionado nada. Pero vienen las coyunturas electorales. Para esta época se está terminando, para el 28, se está terminando el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles. Obregón, que había logrado hacer una enmienda constitucional para reelegirse y es reelegido, es también asesinado por un joven católico, abiertamente católico, que se dice planeó este asesinato en un convento con la famosa Madre Conchita. Esto es, pues, como quien dice, la gota que derramó el vaso, porque dado lo endémico de esta guerra, unos y otros dicen, tenemos el gobierno, sobre todo frente a la posibilidad de que esto repercuta sobre las próximas elecciones, ve la necesidad de hacer una negociación. También la Iglesia ve que hay la necesidad de una negociación y se sientan a negociar los altos prelados de la Iglesia Católica Mexicana con la gente que determina Plutarco Elías Calles, estando en ocasiones él mismo en las negociaciones. Pero, en esto sucede que León Toral, este joven religioso católico, asesina al presidente, al candidato electo en el famoso restaurante en San Ángel, y se suspenden, obviamente, se suspenden las negociaciones. Y entonces se queda como endémica esta enfermedad de la guerra cristera,
está allí latente, constante. La fuerza política va a ser que las negociaciones finalmente continúen. Desde el propio Vaticano dan prisas. Esto no puede seguir así. Los campesinos siguen luchando por allá. Ya ni siquiera cuando la iglesia empieza a buscar negociar con el gobierno y el gobierno le conviene negociar con la iglesia, ahorita voy a comentarles la solución que se va a llevar a cabo. Pero muchos de aquellos campesinos que estaban luchando, peleando por sus derechos religiosos, no se enteran que la iglesia, que sus propios dirigentes están pactando ya una paz, una negociación para llevar la paz al país. Y entonces vamos a tener que por este lado tenemos las negociaciones, que voy a decir que en qué resultados van a obtenerse, pero allá por todo este territorio que he mencionado, que es bastante amplio, bastante extenso, no se sabe que las negociaciones ya se están llevando a cabo y la población con sus armas viejas, malnutridas, la propia población guerrera malnutrida, idealizada, asusada, sigue peleando. Y aquí de este lado se logra una paz y por allá siguen luchando. De tal manera que estos guerreros, estos guerrilleros, se van a ver en un momento dado entre dos fuegos. El propio y el que llegan a poblaciones en los que ya se tiene noticia que la guerra cristera terminó, de lo cual ellos no se habían enterado y son recibidos por su propia gente, la gente de la iglesia y por el ejército a tiros, y allí muere mucho más gente. En un principio los guerrilleros habían tenido un contingente de 12,000 hombres, que es bastante reducido, va a través de los años a llegar a 20,000, pero nada que ver con el ejército mexicano, ¿verdad? Ahora, también hay que decir que hubo actos violentos, masacres, tanto cometidas por los cristeros como cometidas por el propio ejército mexicano. Entonces, el ejército no estaba tampoco muy convencido. Ellos mismos, si hubieran estado en ese momento en el campo, probablemente también hubieran tomado las armas a favor de la guerra, de la cristiada, como se dice. ¿Cuáles van a ser finalmente las negociaciones? El gobierno ve que esta enfermedad puede prolongarse eternamente, mantenerse como una endemia, una enfermedad endémica que va a seguir dando lata. Ya hablaremos un momentito de eso. Hay presiones desde el Vaticano y del alto episcopado mexicano. Y entonces se va a hacer una negociación que es vigente hasta el día de hoy. Bueno, hasta fines del siglo XX, que va a ser, ustedes deponen las armas, entregan las armas, y aquí es cuando les digo que estos pobres guerrilleros ni enterados están, y cuando llegan a una población donde ya se está llevando a cabo esta entrega de armas, son recibidos a tiros por su propia gente. La iglesia desconoce ya el movimiento porque quedan, los cristeros van a deponer las armas y el gobierno no va a poner en juego, no va a hacer efectivas estas disposiciones más jacobinas, más extremas de la Constitución, el artículo 3, el artículo 30, todos los artículos que tienen que ver con la cuestión religiosa, educativa.
porque acuérdense que una de las cosas es la educación, que la iglesia no lo quiere soltar, y ahorita hablaré un poco de eso. Y finalmente hay esta doble concesión. El gobierno se va a hacer de la vista gorda frente a lo que la iglesia lleve a cabo, y la iglesia accede a terminar con el movimiento armado. Esto va a causar muchísimo rencor en la población, en los cristeros. ¿Por qué? Porque entregaron sus ideales, entregaron su vida por una idea. Y luego sus superiores, como que dicen, la venden al gobierno por un velo que va a tapar la verdadera actuación de la iglesia. Y así va a ser. Se van a abrir algunos de los, no los mismos, pero algunos de los conventos. Las escuelas van a poder ser dirigidas por religiosos. Se acepta el regreso de algunos sacerdotes extranjeros soterradamente. A mí me tocó vivir, no sé si a alguno de ustedes les tocó vivir en los años 50, cuando yo estaba en la primaria, compañeritas mías que iban a colegios en los que las monjas no se vestían de monjas, pero eran monjas, y que me platicaban que cuando llegaba un inspector de la Secretaría de Educación Pública, como se llamaba entonces, descolgaban la imagen de la Virgen o de algún Cristo que tenía la directora en su oficina y ponían el retrato del presidente en turno. No era abierto el catecismo en las escuelas, pero se llevaba a cabo. Y los agentes del gobierno cerraban el ojo porque esa era la disposición oficial. Y de esa manera va a continuar la cristiada, digamos, de una manera soterrada. ¿Y por qué les digo que es endémico? Porque esto se va a mantener durante casi todo el siglo XX. Los presidentes siguientes después de Calles, que ya vimos nosotros, que ante la muerte de Obregón, el asesinato de Obregón, no se puede llegar a un arreglo político normal de que voy a poner un nuevo candidato y a ver las elecciones y a ver qué sucede. No, ya vimos que Plutarco Elías Calles se va a erigir como el jefe máximo de la revolución, como hasta la fecha se lo conoce, que va a poner a 3 presidentes manipulables, y después va a entrar Cárdenas. Y Cárdenas va a ser un hombre con ideas socialistas, con una educación socialista, da un vuelco, y la iglesia se queda, como que dice, aquí vamos, sí hay un estate quieto fuerte, pero todo varía, porque después va a venir Manuel Ávila Camacho, que era un hombre abiertamente católico, discretamente católico, un hombre de familia. Luego viene Miguel Alemán, que no va a poner en el asunto religioso demasiada importancia. Sus intereses están en el desarrollo del país. Posteriormente, la serie de presidentes de las que ya hablamos, que van aflojando estas concesiones, y va a haber mayor apertura para la iglesia, pero también hay que tomar en cuenta que el gobierno se ha ido fortaleciendo. Ya se le quitó el poder al ejército, el periodo Bronco se dejó atrás, está el país en un desarrollo económico para los años 50, o sea, un cuarto de siglo posterior, el país ya tomó su camino, ya tomó su carril, y ya la iglesia puede ejercer su poder de una manera soterrada. Ya después vamos a ver que vamos a colocarnos en la etapa
de mientras, hay que ver que también políticamente se van a organizar estos antiguos cristeros que se habían erigido también como era la Junta para la Libertad, para la Defensa de la Libertad Religiosa, algo así, se va a convertir después en un partido político que sabemos hoy que es el PAN. El PAN es un partido intrínsecamente descendiente de los cristeros y quizá no directamente se van a quejar los panistas, no de los cristeros, pero sí del movimiento de fortalecer a la iglesia en el país. Tenemos después una visita con López Portillo, la visita del Papa. La visita del Papa aquí fue una señal muy clara para el gobierno de dónde está el deseo y los sentimientos del pueblo mexicano. Recordaremos que el país se volcó sobre la visita del Papa y más adelante, el presidente y su esposa lo reciben al Papa como jefe de Estado, ¿sí? Como jefe del Estado Vaticano, de tal manera que ya se borra todo esto que había orillado a la guerra cristera. Posteriormente, ya sabemos, con Salinas se va a reanudar como es hoy, a reanudar las relaciones con el Vaticano y ahora se vive un romance, digamos, entre la iglesia y el Estado. Estoy exagerando, no es un romance, pero es una unión que cada uno cuida muy bien sus límites. Abiertamente la iglesia no puede tener bienes raíces, pero los tiene. Pero también, y se predica desde el púlpito, se hacen arengas políticas, que esto está prohibido por la Constitución, pero como les digo, uno de los arreglos que se tuvo y que el gobierno ha tenido que cumplir, no solo porque lo firmó, sino porque la situación, la sociedad lo ha exigido, hay un doble compromiso. Tú llevas a cabo tus cosas de una manera más o menos discreta y yo también me hago de los ojos cerrados, de la vista gorda, como se dice, y santa paz. No ha habido levantamientos estrictamente religiosos a partir de la guerra cristera. Últimamente ha habido mucha información, hay curiosamente un historiador francés, el doctor Jean Meyer, que ha escrito varios tomos sobre la guerra cristera o la cristiada, como también se le llama, en la que hay mucha información para quien quiera adentrarse en ella. Ha habido películas un poco clandestinas, pero buenas, apegadas a la verdadera historia de la guerra cristera. Y pues yo puedo comentar que sigue endémico el problema de la cristiada. O sea, que la iglesia siempre quiere más y el gobierno no puede dar más porque entonces tendríamos un retroceso en la historia, en la sociedad, en la política, en la educación. Me gustaría ver si hay algunas preguntas respecto de esto. Alberto. Sí, Shulamit. Quien quiera preguntar algo en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, adelante, también pueden levantar la mano y les abrimos el micrófono. Tengo una pregunta, Shulamit. Sí. Dice, ¿quiénes son las camisas doradas? ¿Están relacionadas con la guerra cristera? Sí,
Sí, de alguna manera. Esto sucede mucho en Tabasco, como les decía yo. Va a haber un movimiento también temible, que fueron las camisas cristeras, y muy temible también porque desde el título de las camisas doradas y su organización van a ser un reflejo de lo que posteriormente va a ser el nazismo. En las camisas doradas son una respuesta de Garrido Canaval una respuesta gubernamental a toda esta ebullición religiosa que se despierta. Si bien les comento, yo he estudiado mucho la historia de Tabasco, que Tabasco no es un estado particularmente religioso. Muy pocos evangelizadores llegaron hasta allá, morían de paludismo, no llegaban las misiones al sureste y sobre todo a Tabasco ni Campeche un poco más, de tal manera que la iglesia no era especialmente vigorosa en Tabasco, lo cual va a dar lugar a un gobernador duro, amparado por Plutarco Elías Calles, con una población que no se preocupa mucho de las cuestiones de las misas y de la Semana Santa y procesiones de Semana Santa, ni las manifestaciones externas en aquel entonces. Y entonces Garrido Canaval, su respuesta van a ser las camisas doradas, que como les digo, va a ser una fuerza muy temida, muy violenta, y que bueno, afortunadamente no prosperó. Cuando muere Garrido Canaval, aunque el Estado continúa bastante dentro de la laicidad, más que laicidad yo le llamaría como una indiferencia hacia lo religioso, hay también población, sobre todo la rural en todo el país, que sigue muy conectado con la religión. ¿Alguna otra pregunta? Rosy, ¿puedes desbloquear tu micrófono, por favor? ¿Rosy? Sí, hola Su, es Rosy, ¿cómo estás? A ver, Su, tres cosas. Yo vivo aquí en Palmas, Corinto. Tengo entendido que todo esto en un principio fueron terrenos comprados por el Vaticano. Después, otra cosa, la estatua de Cristo Rey, creo que sí está en el Cerro del Cubilete. Dime si estoy equivocada. No. Y ahora también hay universidades o prepas como el CUM, que era también o es religiosa, y por ejemplo la Universidad Anáhuac o la Ibero, tengo entendido que también tienen, bueno, los directores son religiosos. Tú sabrás que sí. Sí, Rosy, termina. No, sí, tienes toda la razón, Rosy. Me estás dando la razón en este sentido. Las cuerdas que quisieron amarrar a la iglesia se fueron relajando. Como te dije, el gobierno comprendió que aquí, además de estar luchando contra estas exigencias de la iglesia, está luchando contra el pueblo. El pueblo lo requiere, el pueblo lo necesita. No siempre, y afortunadamente, pues, ya en épocas posteriores, no se han tomado las armas, pero fue una lección para el gobierno mexicano y también para la sociedad. De tal manera que, como te digo, empiezan a relajarse. En efecto, en el Cerro del Cubilete, también hemos visto en Acapulco, ahí frente al Hotel Princess o por allí, hay una enorme cruz que yo, que soy partidaria de la laicidad total, pues lo veo y digo, y ahora sí, ¿cómo es posible esto? Hay muchas ahora, las procesiones,
como te digo, esto se va a abrir mucho más con el paso de los sexenios y mucho más con lo de López Portillo y la llegada del Papa. Con respecto a la educación, tienes toda la razón. Las órdenes religiosas, los maristas, por ejemplo, en el CUM, desde mediados del siglo XX estaban presentes en una etapa de la educación que es determinante para los jóvenes, como es la secundaria, la prepa, ¿sí? Ahora, mi propia alma mater, mi alma mater es la UNAM, pero mi segunda alma mater es la Ibero, donde yo me he desarrollado y donde sigo trabajando, y está en manos manejada, muy bien manejada, muy ampliamente y inclusivamente por los jesuitas, que sabemos que es la última orden que llega a México y es la orden que viene con la orden religiosa, digamos, que viene con los preceptos educativos como prioridad. Pero también tenemos, como tú acabas de decir, no es que esté hablando mal de la competencia, pero sí hablo mal de la competencia, porque la otra es la náhuatl. La náhuatl fue erigida, creada por una figura religiosa nefasta, como fue el padre Maciel, que todos los daños que pudo haber hecho los hizo, y la universidad sigue trabajando muy bien. Yo allí digo, bueno, en la Universidad Iberoamericana, que es por jesuitas y que siempre la encontré muy abierta, muy respetuosa, la prueba está que yo creé y dirigí por varias décadas un programa de cultura judaica en una universidad jesuita. No dudo que también todo esto tiene que ver como parte de estas negociaciones del gobierno con la iglesia. Tienes toda la razón, Rosy. Gracias. Shulamis, hubieron mujeres que intervinieron en la guerra cristera, así como las hubo en la Revolución Mexicana, aunque sea económicamente o ideológicamente, o fue una guerra solo de hombres? No, tienes toda la razón, Rosita. Es una linda pregunta. Sí, las mujeres también se involucraron en la guerra cristera. No estaban en el papel de la Adelita revolucionaria, ¿sí? Pero sí eran las que... No, ¿en qué sentido no eran la Adelita? No eran las que salieron al campo de batalla a seguir a su hombre, pero fueran las mujeres que hacían las veces como de lo que podríamos llamar espionaje, de proveedoras de víveres para que los guerrilleros comieran, para recabar fondos. Acuérdense, no solo es un movimiento rural, también les dije que la parte urbana se dedicó a la organización, a la difusión y a recabar recursos. Y allí fue donde mujeres, hasta algunas mujeres de casas de mucha reputación, de dinero, se involucraron en eso. Es cuando empiezan las negociaciones que esta clase urbana en la que se involucran mujeres de sociedad, digamos, empiezan a retirarse. Pero durante los 3 años activos de la guerra cristera sí hubo participación femenina. Gracias por esta pregunta, Rosy. Shulamit, tengo otra pregunta. ¿Puedes por favor confirmar lo siguiente? Si mal no recuerdo, Vicente Fox, después de la ceremonia oficial de toma de gobierno, inmediata y abiertamente después fue a la iglesia o misa. Y fue el primer presidente después de la Constitución de 1917 en hacerlo. Sí. Él, Fox fue un personaje muy específico. Fox
Qué bueno que lo nombras, Alberto, porque Fox es la representación de cómo esta enfermedad endémica sigue en nuestro país. Sí. Fox, sabemos todos que fue el primer candidato después de la larga etapa del PRI, que fue el mismo PRI fue relajando, como les digo, toda su puño contra la iglesia. No es contra la iglesia, ya me expliqué, sino contra estas manifestaciones externas de la iglesia. Y Fox fue como el primer presidente después del PRI y representativo del partido de derecha y el partido que es abiertamente católico, religioso. Por eso se pudo dar el lujo de hacer eso. Acuérdense que después van al Vaticano. Él y Martita van al Vaticano a pedirle una dispensa al Papa que les permite casarse. Y ahí vemos la hipocresía de ciertas reglas religiosas, de que si tengo una dispensa del Papa porque soy casado y me puedo volver a casar, voy a anular mi matrimonio, como después lo hizo Peña, ¿sí? Por el Papa, entonces yo ya me puedo casar. La Iglesia Católica dice, no hay divorcios. Pero tratándose del presidente Fox y su esposa, doy un divorcio. Y entonces esto, que para quienes somos legalistas y pensamos que la Constitución, hasta donde sea posible, que debe ser posible mantenerla y respetarla, nos indignamos, pero ser el presidente de la República se anuló que ella tenía hijos, aparentemente se anula y se puede volver a casar. ¿Qué le digo? Ya esto se volvió costumbre porque lo volvimos a ver con el presidente Peña, que sin ser el representante de un partido católico, hizo lo mismo. O sea que la iglesia sigue rigiendo muchos de los aspectos de este país. Y como yo les comenté cuando hablé de Juárez, yo creo que uno de las ventajas que tenemos en este país, que muchos países no lo tienen hasta el día de hoy, es su laicidad. No solo como parte de una minoría religiosa como son muchos de mis escuchas, sino porque eso da fuerza a un país, ¿sí? Que haya al rey lo que es del rey, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Hay que hacer una división. Y aquí se está perdiendo. Creo que ahorita no sé qué decir porque estamos en aguas intermedias. Pero tienes razón, Alberto. Fox fue un caso, miren, pero quiero decir, Alberto, cuando subió Salinas, que fue el presidente que surge de la caída del sistema, porque se comprobó después, se sabía desde el momento, pero se comprueba después que fue un fraude electoral y que se necesitaba un apoyo popular para Salinas. Salinas invita, por un lado invita a Castro, ¿sí? Para que yo voy a contentar a los socialistoides mexicanos y también voy a contentar a los católicos mexicanos y voy a invitar gente al nuncio apostólico que no había habido, como les comenté, desde Maximiliano y Juárez, no había habido un embajador del Vaticano que se llama nuncio. Para Salinas ya hay y ya lo trajo de invitado de honor a la toma de posesión. O sea, quiere decir que esta tendencia a que la iglesia siga permeando la vida nacional está allí latente. Hay mucha gente, muchísima gente, que no estamos de acuerdo y que vamos a hacer todo lo posible siempre porque la Constitución se cumpla en ese sentido. Si alguien más tiene alguna pregunta, bienvenida.
También en Facebook nos pueden escribir en el chat para todos los que nos están viendo ahí. Yo quiero decir algo tomando en cuenta la pregunta de Rosa Engelmayer y que no es comercial para mí, pero aprovecho para decir que la próxima semana, si nos es posible a todos estar aquí sanos y bien, voy a aprovechar este espacio de la Keile precisamente para hablar de dos mujeres que tienen que ver con dos momentos importantes de la vida de nuestro país. ¿Ok? Ok, Shulamit, pues al parecer no tenemos más preguntas ni Sí, comentarios. miren, les reitero, la guerra cristera es un periodo que no se le ha dado importancia como guerra cristera, pero que sí es muy importante por los antecedentes y por las consecuencias hasta el día de hoy. Les repito, les comento que a quien de veras tenga interés los libros del doctor Jean Meyer, y hay otros muy interesantes sobre la cristiada, y también por ahí en YouTube o en Netflix, no recuerdo dónde, en el canal de la universidad hay películas sobre la cristiada bastante apegadas a la realidad. Nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Shulamit. A ver, al parecer hay aquí... dice Deb, mil gracias, es un placer escucharte. Me recordaste a la maestra Vendesky en la Yavne, a quien idolatro y que me inculcó el amor por la historia. Qué bueno, sí la recuerdo a la doctora Vendesky, sí. Bueno, pues al parecer es todo. Muchas gracias a todos, a todas, y gracias Alberto, gracias a la Keile. Gracias, Shulamit. Cuídate mucho. Igual, bye. Bye.